¿Cómo está? Comienza Temas del Día. Revisamos de inmediato nuestra pregunta en Twitter. La vemos aquí en pantalla. Celso Moro, responsable de poner a Lula en la cárcel sin pruebas, se contradice ante el Senado Federal de Brasil tras las revelaciones de The Intercept. Dijo que los mensajes filtrados pudieron ser alterados, pero no negó su existencia. ¿Se salvará? Le cuento por otra parte que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, inicia este miércoles una visita a Venezuela en respuesta a la invitación extendida por el presidente Nicolás Maduro en noviembre pasado. ¿En qué contexto se da esta visita? Le vamos a contar en nuestro primer tema del día. Acompáñenos. Bachelet sostendrá encuentros con funcionarios del gobierno y dirigentes de la oposición venezolana. La Cancillería aseveró que la alta comisionada podrá ser testigo de los esfuerzos de la revolución bolivariana para promover y garantizar los derechos del pueblo venezolano. Paola Dragnik en Caracas nos cuenta más al respecto. Te saludo, Paola. ¿Cómo estás? Expectativas ante esta visita que en breve iniciará la expresidenta chilena, hoy comisionada, alta comisionada para los derechos humanos en la ONU. Hola Rey, ¿cómo estás? Efectivamente, a eso de las 5:30 hora de Caracas se espera el arribo hasta Maiquetía de la alta comisionada y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Una visita que, como tú muy bien decías, se concreta gracias a la invitación del presidente Nicolás Maduro en una carta fechada el pasado 26 de noviembre del 2018. Michelle Bachelet acepta esta invitación en diciembre y solicita que una comisión de adelanto venga a preparar esta visita que ya por fin hoy día se concreta. Esto ocurre entre el 11 y el 22 de marzo con 5 funcionarios de la oficina que vinieron hasta Caracas justamente para planificar el viaje que se inicia hoy y culmina el viernes en la tarde. Una Venezuela que espera a Michelle Bachelet con sanciones económicas que sin duda han generado una gran cantidad de consecuencias importantes. Hay que recordar, Rey, que solamente las pérdidas han sido de más de 24.000 millones de dólares y actualmente hay más de 5.000 millones de dólares que están siendo requisados luego de las sanciones que ha impuesto Estados Unidos en contra de Venezuela. A pesar de todas estas consecuencias que las sanciones económicas han producido aquí, pues hay un montón de planes y programas justamente de la revolución bolivariana que han continuado y entre ellos destaca sin duda el plan para los derechos humanos que lanzó el presidente Nicolás Maduro en el 2016 hasta este año, el 2019. Así es que Michelle Bachelet va a tener una agenda bastante apretada, como tú bien describías. Se reúne hoy día en la Cancillería chilena, apenas llega a Caracas y luego ya mañana va a tener una serie de reuniones que incluyen, entre otras, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, con distintos actores de la sociedad civil y también la Iglesia. Así es que vamos a estar siguiendo muy de cerca esta visita que se concreta finalmente gracias a esta invitación del presidente Nicolás Maduro, Rey. Muchísimas gracias por el reporte, Paola. Hasta muy pronto. Paola Dragnik, directamente desde nuestra corresponsalía en Caracas, Venezuela. Ciudadanos venezolanos instan a la paz ante el constante ataque de Estados Unidos. Vamos a escuchar. Le debemos ese sonido. Vamos ahora a ver el contexto en el que se produce la visita de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. El 26 de noviembre se entregó a la alta comisionada una carta del presidente Nicolás Maduro, invitando a realizar una visita oficial a Venezuela, la cual Bachelet aceptó. Entre el 11 y 22 de marzo estuvo en Venezuela una delegación de 5 funcionarios de la ONU con el objetivo de preparar la visita. Desde la llegada del comandante Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela y con la Constitución de 1999, se incorporan los más elevados estándares en materia de derechos humanos, los cuales superan lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales. Actualmente, el 75% del presupuesto de Venezuela está destinado a la inversión social para garantizar los derechos humanos. El Plan de la Patria 2019-2025, que traza las líneas rectoras del gobierno venezolano para el actual periodo de gestión del presidente Nicolás Maduro, incorporando los 17 objetivos de desarrollo sostenible a la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
El gobierno del presidente Maduro garantiza el derecho a la alimentación del pueblo venezolano ante la constante guerra económica impulsada por Estados Unidos. El lanzamiento en marzo de 2016 del sistema de los comités locales de abastecimiento y producción resulta efectivo en el combate a la especulación y acaparamiento de rubros básicos. El 23 de mayo, Estados Unidos sanciona a 10 empresas de transporte marítimo que trasladaban comida al país con el claro objetivo de bloquear la llegada de los CLAP, como se les conoce por su sigla, a todas las familias venezolanas. Cerramos nuestro primer tema, recordamos la pregunta. Sérgio Moro, responsable de poner a Lula en la cárcel sin pruebas, se contradice ante el Senado de Brasil tras las revelaciones de The Intercept. Dijo que los mensajes filtrados pudieron ser alterados, pero no negó su existencia. Le preguntamos, ¿se salvará? La imagen del día nos llega hoy de Suiza. De esta manera se ve la nueva sede del Comité Olímpico Internacional a días de su inauguración. Oficinas centrales que van a abrir sus puertas el próximo domingo, coincidiendo con el Día Olímpico Mundial, fecha en que el organismo celebrará su aniversario 125. Con estas imágenes nos vamos a la pausa. El ministro de Justicia de Brasil, Sérgio Moro, compareció este miércoles ante el Senado. Declaró sobre las conversaciones reveladas por The Intercept en el caso Lava Jato, que lo involucran en una trama para encarcelar al expresidente Lula. Le vamos a ampliar en nuestro segundo tema del día. Acompáñenos. El magistrado tuvo 30 minutos para hacer su defensa y luego ser cuestionado por los 54 senadores de la comisión. Expresó que no tenía nada que esconder y que no actuó de manera ilegal. Sin embargo, no ofreció pruebas que demostraran la presunta falsedad de los mensajes. La sesión de la Comisión del Senado buscó debatir las revelaciones del portal The Intercept que demuestran una serie de mensajes entre el ex juez y el encargado de la operación Lava Jato en el Ministerio Público. La filtración muestra el trabajo de Moro para evitar la candidatura del expresidente Lula y llevarlo a prisión mediante el aporte de pruebas y testimonios que él mismo debía juzgar. Mi opinión personal, incluso cuando los hechos aún están siendo investigados y la conclusión depende de los resultados de esta investigación, es que existe un grupo criminal organizado que está detrás de esos ataques. Sérgio Moro y el procurador encargado de la Lava Jato por la Fiscalía brasileña de Dallagnol se contradijeron en sus declaraciones. Vamos a ver por qué. En una primera entrevista publicada por el diario Estadão, el 13 de junio, Sérgio Moro expresó que no ve ilegalidad en los diálogos, pero también que desconocía la autenticidad de los mensajes. Al día siguiente, el ministro de Justicia reconoció que los mensajes que desvelan su orientación de la operación fueron un descuido suyo. Por su parte, el procurador del Ministerio Público, Deltan Dallagnol, en sus primeras declaraciones afirmó que fue víctima de un ataque informático. Sin embargo, se rehusó a dar su teléfono a los investigadores. Danay Galetti, con pormenores desde Brasilia. Adelante, Danay, ¿cómo vas? Sí, gracias. Un placer saludarte a ti y a quienes reciben la señal de Telesur a esta hora. Como en efecto, el ex juez Sérgio Moro, actual ministro de Justicia y Seguridad de Brasil, compareció ante el Senado para explicar las conversaciones entre él y los fiscales de la operación Lava Jato que fueron reveladas recientemente por un medio norteamericano. En su discurso de poco menos de 30 minutos frente a la Comisión de Constitución y Justicia, él afirmó que estaba siendo víctima de una organización criminal que quería acabar con él, con las instituciones brasileñas y revertir las condenas por corrupción y lavado de dinero que habían sido emitidas durante la investigación de Lava Jato. Asimismo, dijo que estos mensajes podían haber sido tergiversados total o parcialmente, que podían haber sido modificados y que él estaba siendo víctima de sensacionalismo. Asimismo, dijo que podía salir, que estaba anuente a salir del cargo de ministro de Justicia y Seguridad si se demostraban irregularidades. Luego de estas declaraciones, los fundadores de la página de este medio norteamericano de Interceptor Brasil, ellos afirmaron que el ex juez Sérgio Moro estaba diciendo mentiras, sobre todo respecto a la parte en que estos mensajes podían haber sido modificados total o parcialmente. Recordemos que hace poco más de una semana este medio reveló
la intromisión del ex juez Sergio Moro en las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, extralimitando sus funciones como juez, también en las conversaciones abiertas sobre la necesidad de impedir que el Partido de los Trabajadores asumiera nuevamente la presidencia, la intromisión del magistrado del Supremo Tribunal Federal, Luis Fuchs, quien había impedido que Lula participara en una entrevista con el diario Folha de Sao Paulo y había manifestado, según conversaciones reveladas por este medio, había manifestado su apoyo a la Lava Jato. Y bueno, recientemente otra de las divulgaciones de ayer martes fue que Sergio Moro no estaba de acuerdo con que se investigara a Fernando Henrique Cardoso porque no consideraba que se debía ofender a alguien que podía dar un apoyo importante. Otra de las cuestiones que se está esperando es el próximo 25, que el Supremo Tribunal Federal debe juzgar el habeas corpus presentado por la defensa de Lula desde el año último y que precisamente condena el favoritismo de Sergio Moro en apoyar al candidato Bolsonaro y bueno, ser beneficiado después con esta cartera en el gobierno del actual presidente. Lo que se muestra todo el entramado que también se ha denunciado en estas conversaciones para evitar que Lula, favorito en las elecciones de 2018, resultara electo presidente. Rey, es todas las informaciones que tenemos hasta el momento. Devuelvo la señal a los estudios centrales. 1.000.000 de gracias, Danaí. Mientras esto acontece, el Partido de los Trabajadores denunció la participación del gobierno de Estados Unidos en la operación Lava Jato ante el Parlamento Europeo. El líder del PT en la Cámara de Diputados, Paulo Pimenta, hizo la entrega del informe durante una reunión con parlamentarios del Partido de la Izquierda Europea y del Bloque de la Izquierda Unitaria Europea. La denuncia usa como pruebas las revelaciones del portal The Intercept, en donde el hoy ministro de Justicia, Sérgio Moro, escribió mensajes que afirma: hay que esperar por la cooperación de los americanos. Ahí estaba comentando él sobre el avance de la operación Lava Jato para encarcelar a Lula da Silva y entonces implica a Estados Unidos. Vamos a recordar quién es Sérgio Moro, un magistrado, escritor y catedrático brasileño que ganó notoriedad internacional por llevar a cabo la investigación conocida como Lava Jato. El 12 de julio de 2017 fue el responsable de la condena al expresidente Lula a 9 años y 6 meses de prisión. Tras la victoria electoral del expresidente Bolsonaro, Moro fue invitado a ocupar el cargo de ministro de Justicia. Como ministro apoyó la liberalización del acceso a las armas, la reducción de la mayoría penal y la concesión de inmunidad a los policías que matan en el ejercicio de sus funciones. Moro ha sido criticado por sus vínculos con Estados Unidos luego de que el portal Wikileaks se revelara que había realizado un curso promovido por el Departamento de Estado de ese país. Sérgio Moro se ha visto implicado en presuntos actos de corrupción como recibir el Estado unos $1.300 mensuales como ayuda a vivienda, a pesar de poseer casa propia en la ciudad de Curitiba. También ha sido criticado, denunciado por testigos de la causa por forzarlos, a través de métodos ilegales, a que declarasen contra el expresidente Lula. Hasta el momento Lula ha sido condenado por 2 casos principales. Está el caso Triplex, donde el expresidente es acusado de ser dueño de un apartamento en Guarujá, São Paulo, a pesar de no haber ningún documento que lo compruebe. Y está el caso de la finca de Atibaia, obras de remodelación de una finca en la ciudad de Atibaia valoradas en $300.000 en 2009 y el 14. Se le acusa a Lula de supuestamente haber favorecido a constructoras como OAS, Shine y Odebrecht. Sin embargo, no hay pruebas de que comprueben que la propiedad de la finca esté a nombre de Lula, sino a nombre del empresario Jacobitá, amigo del expresidente. Tampoco hay evidencias que comprueben acciones de Lula que favorecieran a estas empresas, porque para las mencionadas fechas el líder petista ya no ejercía funciones públicas. Ha sido condenado a 12 años y 11 meses por supuesto lavado de dinero y corrupción, una multa de $115.000 por el caso Atibaia y el bloqueo de $4 millones en bienes del expresidente por el denominado caso Triplex, así como la prohibición de ejercer un cargo público por 25 años y 10 meses.
hablamos ahora de otros temas que también son noticias este miércoles. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Alina Duarte, hoy en Miami, Trump participará en un evento de recaudación de fondos para su reelección. Los asistentes pagarán entre $100,000 y $250,000. Florida, con 29 votos electorales, es un estado clave para ganar las elecciones presidenciales de 2020. A Cuba nos vamos con Alien Fernández. Presidente Díaz-Canel aseguró que están al desnudo los planes subversivos del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Utiliza aquí como guía el artículo publicado por el diario Granma titulado ¿A dónde van a parar los millones que Washington financia contra la revolución cubana? Colombia. Tatiana Portela, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, reveló en su informe titulado Tendencias Globales que en Colombia 7 millones de personas han huido de la violencia, superando a República Democrática del Congo, Somalia, entre otros. Continúa el tuit diciendo, este mismo informe señala que desde 2015 Colombia es el país que más desplazados internos tiene, superando a Siria. A eso se le suma que en 2018 118.200 colombianos abandonaron sus hogares huyendo de la guerra. España, Sergio Rodrigo, nueva tragedia en las costas del Mediterráneo, 22 personas desaparecidas y 6 enviadas en helicóptero al hospital. Hay 27 sobrevivientes que son trasladados al puerto andaluz de Motril. Vamos a Siria ahora. Hisham Wanousa, el ejército árabe sirio, después de la liberación de Idlib, promete avanzar para la liberación del Golán sirio de ocupación israelí. Damasco denuncia que las políticas israelíes y la decisión del presidente Trump violan las resoluciones de la ONU. Nuestro tema en desarrollo nos traslada al Paraguay. Segundo día de protestas indefinidas de los campesinos, rechazan el incumplimiento por parte del gobierno de Mario Abdo Benítez de los acuerdos firmados en marzo pasado sobre refinanciamiento a la producción agrícola. Según datos oficiales, en el país existen aproximadamente 250.000 fincas de agricultura familiar campesina. Solo el 10% de ellas es atendido por el Estado. Desde Asunción, la capital paraguaya, Osvaldo Sayas nos trae pormenores. Te escuchamos, Osvaldo. Saludos desde Asunción, Paraguay. Hoy la Coordinadora Nacional Intersectorial, que aglutina 8 movimientos campesinos, volvió a movilizarse en el centro de la capital paraguaya. Marcharon desde el Ministerio de Agricultura, donde se encuentran acampando actualmente, hasta el Instituto Nacional de la Tierra. Ellos exigen al gobierno de Mario Abdo Benítez que cumpla con un acuerdo que había firmado el 28 de marzo de este año, luego de movilizaciones de estas organizaciones campesinas. Abdo Benítez y su gobierno se habían comprometido a activar un plan para la producción de los campesinos, además de refinanciar créditos para los pequeños productores, esto para atender una crisis que se vive en el campo. También se había comprometido a repartir tierras a los campesinos sin tierra y a restituir tierras ancestrales para la comunidad indígena Aba Guaraní del distrito de Corpus Christi en el departamento de Canindeyú. Ninguno de los puntos fueron cumplidos por el gobierno de Abdo Benítez. Hoy se abrió una mesa de diálogo que hasta el momento no tiene ningún tipo de acuerdo, por lo que los campesinos y campesinas anuncian que las movilizaciones seguirán aquí en Asunción. La Coordinadora Nacional Intersectorial ha reafirmado su compromiso de mantenerse acampando y protestando en la capital, aquí en Asunción, hasta tanto el gobierno de Abdo Benítez cumpla con las promesas que hizo. Esta es la información que tenemos desde aquí. Volvemos con ustedes a Estudios Centrales. Muchísimas gracias, Osvaldo. Vamos entonces a repasar la pregunta en Twitter. Esta es la pregunta. Sergio Moro, responsable de poner a Lula en la cárcel sin pruebas, se contradice ante el Senado de Brasil tras las revelaciones de The Intercept. Dijo que los mensajes filtrados pudieron ser alterados, pero no negó su existencia. Le preguntábamos, ¿se salvará? Lo vamos a dejar con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos una escuela en el noroeste de la India que implementó un método de reciclaje de plástico para concientizar a sus alumnos. ¿Quiere saber más? Bueno, pues observe estas imágenes. Hasta la próxima.